que entre otras cosas la ciencia de la enfermería tiene componentes científicos, técnicos y humanísticos. Entonces, estos componentes humanísticos como herramienta básica es, primero nos tenemos que mirar nosotros, autopercibirnos, ¿sí? Y después, por supuesto, poder trabajar con el otro, es decir, empezar por el otro y no por mí mismo. Si yo no me conozco, si no conozco mis limitaciones, mis debilidades, jamás voy a poder tener por lo menos ese equilibrio que estamos necesitando todos y todas, ¿sí? Digo, en general, como compañero, el ejemplo empieza desde casa, ¿no? Desde como compañeros y compañeras que son, que a veces no todos funcionan como yo quiero que funcionen. Entonces a veces me voy a encontrar con asperezas que no tolero. Bien, es humano no tolerar, pero hay que convivir. Lo peor que nos puede pasar es no entender eso. No pierdan ese componente empático, no pierdan ese componente de saber escuchar al otro. Y a veces no siempre lo que yo vaya a escuchar va a ser lo que yo quiero escuchar. Lo mismo nos pasa con el sujeto de atención que está a nuestro cuidado. Ahora eso sí, no puedo decir, no, voy a tener componente humanístico, empático, voy a tener una escucha activa solamente para el sujeto de atención. Nada más. No. La idea es, en forma mancomunada, la idea es trabajarlo desde un equipo, que es lo que se supone que deberían hacer. Es difícil, pero bueno, hay que ponerlo en práctica, porque si no, hacemos el versito y aprobamos inclusive muchísimas cosas haciéndonos un versito pero no registrándolo. Entonces, conformamos los objetivos de un curso, ¿sí? Lo conformamos. Alcanzamos los objetivos de un curso y después te atravieso la puerta y hago la mía. Eso no te sirve ni para ustedes ni para el resto de la sociedad que nos toca atender hoy por hoy. ¿Sí? Profe, sí. Sí, Patricia. No, María Noel. Sí. ¿Cómo estás? Sí, a pesar de que empezamos con el pie izquierdo, igual hay mucha empatía en esta comisión. Desde los que empezamos desde primer año hasta ahora, la verdad que las chicas, cuando una no puede, se pasa la posta a la otra y la verdad que manejan muy bien los grupos y siempre están ocupándose de todos. Bueno, eso está bueno trabajar desde ahí, sí, está bueno, porque si no se hace intolerante la situación, ¿sí? Bien, ¿qué querías decir, Patricia? Cruz Patricia sos, ¿no? Sí, profe, no, solamente quería pedir el código de acceso porque algunos compañeros no podían ingresar a pesar de que entran al campus, no sé qué problema les puede pasar, entonces yo quería pedir el código de acceso. Ahí, el código ya lo de pasé, acceso Patricia. Dale, gracias. No, solamente eso, listo. Muchas gracias. Ya lo pasé al WhatsApp. El código de acceso siempre va a ser el mismo, ¿sí? Es Gauss, ¿no? El código de acceso siempre va a ser el mismo, Gauss, ¿sí? Cuando accedamos. Bueno, dicho estas cuestiones que sigue entrando gente, por lo que veo, y desnudados, como se desnudaron recién. Sí, profesor, perdón, somos 40 y pico, así que... Sí, 40 y pico son, sí, falta gente. Y eso que con la convocatoria fue a las 10 de la mañana, imagínense si fuese 9:30. Bueno, en principio les comento un poquito de qué se trata este curso. Es un curso complementario. ¿Y por qué digo que es un curso complementario? Yo voy a bajar la cámara, así no se carga. Bien. ¿Por qué digo que es un complementario? Porque en realidad nos va a servir como herramienta para poder completar una de las funciones que tenemos en la profesión. Primero les voy a contar
un poquito de la materia. Bien. Se llama bioestadística y desarrollo profesional. Así se llama el curso o asignatura, ¿sí? Es de duración cuatrimestral. Las condiciones de regularidad son las de siempre. La asistencia, que yo en este sentido soy bastante laxo porque estamos hoy por hoy en la virtualidad. Entonces, en ese aspecto soy bastante laxo y flexible, ¿no es cierto? Tampoco es cuestión de que desaparezcan un mes, pero no soy tan perseguido, pero hay una asistencia que hay que cumplir. Después tenemos la aprobación de actividades individuales y grupales. Seguramente, seguramente vamos a formar equipos, ¿sí? La aprobación de un parcial, seguro. En función de esto, y por supuesto de todas las consignas que se consideren o que aparezcan para realizar, si logramos tener 8 o más de 8, promocionamos porque tiene un régimen de promoción esta materia. Eso dice el reglamento. Inclusive de la facultad, el reglamento dice eso. El horario, reitero, es de 9:30 a 11:30. Pero no significa que nosotros vamos a estar las 2 horas en Zoom, porque yo les puedo asegurar que no me van a entender y aparte no me van a dar bolilla por la concentración que necesitamos. Así que el horario es ese, los días sábado. Ese es el horario, pero la conectividad no necesariamente, hoy por ejemplo, por ser el primer día, se largó a las 10, puede pasar que un día sea de 9:30 de la mañana, y eso se van a ir enterando, por supuesto, siempre a través del aula, ¿sí? Como les decía, esta asignatura tiene un régimen de, si tenemos la aprobación de regularidad según lo que dice el reglamento, uno puede llegar a alcanzar al 8 y promocionar. O sea, al 8 con todas las condiciones, ¿no es cierto? No es que se promedia, lo aclaro desde ahora, no es que se promedia, no es que yo tengo como actividad grupal 9 y como parcial tengo un 6 y bueno, entonces me queda 7:50. Entonces por 7:50 a lo mejor 50 centésimos más me pone un 8. No, no existe eso. No se promedian las actividades, ¿sí? O sea, siempre tiene que ser, por supuesto, aprobando con un 6 como mínimo, pero con un 6 no entran en el régimen de promoción. Se promociona con un 8. Pero ¿qué hace el profe Chávez? ¿Qué hace el profesor Cristian Chávez? Como no promedio, lo que hago es que aquellas personas, aquellos estudiantes y aquellos equipos que alcanzan a 7 o más de 7,
terminan después promocionando con el 8 que les pongo en la nota, ¿sí? ¿Está claro esto? O sea, que para promocionar la asignatura, todas las actividades tienen que estar siempre arriba de 8. Pero si tienen un 7 y vienen con ese nivel, pueden llegar a quedarles un 8. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Sí, Bien, o sea, aquellos que se sacan 5 es 5, no aprobás, aprobás con 6. Aquellos que se sacan 6,50 es 6,50. No vas a aprobar para que el profe después te lo convierta en un 8. Solamente se va a convertir en 8 si es que ustedes mantienen de un 7 para arriba todas las actividades. Eso sí hago. Lo otro no. Tenés 6,50, y si tenés ganas de llorar, según tu credo religioso, podés ir a llorar donde vos quieras, ¿no? En el Evangelio, en la católica, en la judía, donde quieras. ¿Está claro? Y no me digan, ay, qué malo que es. Nada de malo, porque la chancha, la 20, la máquina hace chorizo, no se puede, ¿sí? Entonces, reitero, se promociona con 8 o arriba de 8, ¿sí? Eso dice la reglamentación. Pero si ustedes tienen, dentro de todas las actividades y propuestas que se les da, 7 o más de 7, es probable que les termine quedando un 8. Pero si tenés un 6,50, te quedó un 6,50. Sí, dice Norma. ¿Está claro entonces? Bien. ¿Quién me dijo, profesor, que no la dejé hablar? No sé quién me dijo, profesor. ¿Hable ahora o calle para ti? Sí. ¿Las clases se van a grabar? Depende. Depende. A veces sí, a veces no. Depende la situación. A veces hay clases que yo grabo porque si no se matan. Porque la materia es muy compleja. Yo ya sé que la materia es compleja. Ahora voy a charlar un poquito de la materia, pero quería contarles un poquito estas condiciones. Profesor, otra pregunta. No sí. sé si lo dijo porque se me salieron los auriculares. ¿Grupos de cuántos? Y tengo que verlo. A lo mejor, bueno. a lo mejor sean grupos de 5. Bien. O 5 o 6, depende. Tengo que verlo, porque cuanto más amplio, más extensivo son los equipos, fíjense en que yo digo equipo y no digo grupo, y ya voy a contar por qué no digo grupo y digo equipo. Muchas veces cuando son más de 6 en los equipos trabajan 2 nada más, ¿sí? Y cuando se enojan entre ustedes se mandan al frente mal. Entonces, en general, trato de que puedan ser de alguna manera contenidos. Uno se tiene que sumar a un equipo, si es medio flojón, por ahí, no con flojones, sino tiene que sumarse con gente por ahí más activa, cosa que si anda flojón, por lo menos te mantenés con un equipo activo. Porque si te suman todos flojones, lo más probable es que no lleguen. Ese es el punto. Entonces, porque una cosa es, siempre digo lo mismo, una cosa es la responsabilidad individual, ¿no es cierto? Y otra cosa cuando tenemos que ser responsables como equipo. Entonces, claro, ahí viene el complejo problema, ¿no? Porque vos suponete que tenés un 8, tenés un 9, en lo individual, en parcial te sacaste un 8, y con el equipo alcanzás a un 6. Y te vas a enojar con Dios, María Santísima, pero pasa, eso pasa. ¿Qué quería decir, Marisa? Lo que sí que tiene razón, que los grupos es bastante complicado, porque algunos somos muy comprometidos y otros se prenden a los comprometidos para está la especulación, sí. Y hay algunos compañeros que se quedan sin dormir para poder llegar, o el otro se comprometió y no lo hizo, y después a último momento se quedan sin dormir, sabiendo que vienen de trabajar o se tienen que ir a trabajar para poder terminar el trabajo, que se llevan la nota todos, y bueno, y después hablan de compañerismo, ¿verdad? Así que bueno, sí,
tiene razón lo que usted dice, se vuelve muy complicado a veces. Claro, Pero bueno, por uno como es responsable por uno, porque uno quiere llegar realmente, entonces no podés dejar tirado al resto. O sea, si dejas tirado al resto, te dejas tirado a vos mismo. Entonces estás entre la espada y la pared. No sé si me entiende. Totalmente, totalmente. Yo no todas, como decía recién Eduardo, hay cosas que yo no entiendo por qué están enterando, pero a veces se pelean enemigos indirectos, se dicen cosas No, que... a mí me pasó el cuatrimestre pasado que yo lo tuve que decir porque me sentí un dolor muy grande, no tanto por mí, sino que por mi compañero, y me sentí que fue una falta de respeto, entonces yo lo tuve que decir. Yo soy una persona muy frontal y que necesito decir las cosas como las pienso y sin andar viendo a ver cómo lo va a tomar el otro, porque al otro no le importó cómo yo iba a tomar lo que me hicieron. Entonces prefiero decirlo. Quedo como capaz que por maleducada o que estoy faltando el respeto al profesor, pero siempre hay que ver, no hay que ver el ombligo de uno nada más, hay que ver el ombligo del otro también. Entonces, yo no tanto me quejé por mí, sino que me quejé más por mis compañeros, que hubo compañeros que venían de trabajar muy cansados y era la madrugada y seguían con el trabajo o a último momento tratando de salvar el trabajo nosotros. O sea, es una falta de respeto hacia el otro, porque depende de ese trabajo, dependía recibirnos. O sea, si no, con ese trabajo no lo aprobábamos, no nos recibíamos. No sé si me entiende. Entonces, Sí, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, me costó mucho sacrificio pagar la carrera, mucho sacrificio. Me costó mucho, que hay veces que tuve que optar por la carrera y no por pagar otra cosa, o por llenar la ladera y tuve que pagar la cuota. Entonces, es muy doloroso eso. No prestan atención al sacrificio que hace uno. Porque cuando uno es joven no le importa nada, pero cuando nosotros somos grandes, yo casi con 40 años, yo tengo mi familia y tengo que optar o mi familia o mi carrera. Muchas veces tuve que optar, en vez de un par de zapatillas para mi hijo, pagar la cuota para poder rendir. No sé si me entiende. Y así Totalmente. como yo, muchos. Así como yo, muchos. Lo que pasa, Marisa, es que está bueno el planteo, pero lo que pasa es que, bueno, tenemos que aprender a convivir en esto también. O sea, Sí. nos pasa en todos los niveles, nos pasa en el lugar de trabajo, nos pasa con nuestra propia familia, nos pasa con nuestra propia pareja. O sea, muchas veces pasan estas cuestiones, que hay que aprender a convivir. No es fácil, o sea, por eso le dije en un principio, por ahí hay que aprender a tolerar al otro, por ahí hay que aprender a ver, algo tiene que hacer, o sea, aunque sea que, no sé, que consiga información, o que busque, o que trate de pensar ideas distintas como alternativa. En general, los seres humanos tenemos algunas preferencias, algunos talentos. Entonces, a lo mejor no te sirve para todo, para los objetivos, si lo dejas en banda, acá en banda, pero por ahí le puedo dar, por ahí puedo compartir esto, y si no está funcionando lo tengo que hablar, pero no hablarlo en julio, en noviembre, cuando las papas se te queman y cuando el horno está encendido. No, lo tengo que hacer antes, ¿sí? O sea, tengo que tratar de conversar ese aspecto. Y a veces, y bueno, sin exponer, si no quieres exponer, bueno, lo hablas en privado con una persona específica. Lo que está bueno es que todos colaboremos entre todos, que no es fácil, que todos logremos cooperar y que todos tengan el mismo objetivo. Porque si no tienen el mismo objetivo, es como que no tiene mucho sentido. Entonces, no es fácil, Marisa, lo entiendo, lo comprendo y realmente estoy. Lo que pasa que, bueno, obviamente, yo se los digo siempre de frente, o sea, yo los comprendo, los entiendo, pero a la hora de definir situaciones las tengo que definir por donde lo veo. Sí, tal cual. Más allá que yo a lo mejor soy un poquito flexible en muchos aspectos, pero no mezclo las cosas. O sea, que yo sea flexible no significa de que digamos, sea injusto para con el resto. No me gustaría eso. Entonces, nunca me gustó, no trabajo de esa manera. Por lo cual,
Obviamente que si se puede hablar en privado se puede hablar, si se puede hablar en equipo se puede hablar, como recién dijo Eduardo, bueno, lo pueden hablar en el mismo grupo. Eso lo pueden manejar ustedes, ellos son adultos, ¿no es cierto? No son grandes, son adultos. Pero bueno, hay algunos que son de 50 que son adolescentes. Y bueno, va a pasar de gente que es adolescente. Bueno, es lo que te tocó. Es así, ¿sí? Igual, de todos modos, no seamos tan prejuiciosos, tan preconceptualistas, ¿sí? Tampoco entremos en crisis masificada, ¿no? Aprendamos a prever las cosas, a ser organizado. Y si yo no puedo el sábado estar, que esté el resto. Miren, no voy a poder el sábado porque tengo que ir, tengo módulos y no llego a fin de mes, o no sé, tengo una fiesta y me tengo que, yo no me tengo que enterar que tiene una fiesta, pero si soy en equipo, mancomunadamente, todos, alguien va a estar. No es que de los 6, seguramente los 6 no van a estar. ¿Se entiende esto? Eso también es trabajar en equipo. Eso también es colaborar con el otro. ¿Se entiende esto? Si hay alguien que no lo entiende, tiene que aprenderlo a entender. Y si hay alguien que prefiere trabajar solo, no va a poderlo hacer. Porque en enfermería, inclusive, no somos entes aislados. Pero yo prefiero trabajar solo porque no quiero renegar. Bueno, habrá que aprender a convivir. ¿Está claro? Bien. Vamos a otra vez a meternos en pantalla. Igual se está por cuando se corte, antes que se corte vamos a salir y volvemos a entrar, ¿sí? Bueno, les decía entonces, ¿esto lo copiaron ya? Sí, profe. No? Sí, profe, ya lo copiamos. Profe, una consulta. Me costó mucho entrar, así que vuelvo a entrar con el mismo código de Siempre acceso. Con el mismo. Acuérdense que el código de acceso va a ser de acá hasta cuando terminemos, va a ser Gauss. Y es más, de paso los van fijando, porque Gauss es una curva operativa de estadística. Entonces, por lo cual, claro, por ahí lo pueden ir fijando. ¿El ID por dónde lo pasa? El ID, siempre todo lo paso por el campus, ¿sí? Siempre. Porque yo no pude ingresar al campus. De todos modos, les aclaro algo, por eso, les aclaro algo. Seguramente, antes que terminemos, voy a pedir que me faciliten los administradores del grupo de WhatsApp, de ese famoso grupo que se llevan ahí, para tenerlos en contacto, para que si por las dudas, supongamos que se corta, no los voy a tener en grupo de WhatsApp, pero no es que no quiera, sino es que tengo tantas comisiones, es que este cuatrimestre decidí, no, a ver, esta comisión voy a tener 2 referentes de ese grupo, ¿no? Entonces, vamos a tener otra alternativa sumatoria que nos va a permitirnos comunicar. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que en este momento a mí se me corta la luz, como ha pasado, o se va el internet, o a ustedes se le va, o no sé, pasa algo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Muchas veces nos comunicamos por mensaje del campus. Está muy bueno, manden mensaje al campus porque yo le doy bolillo al campus. Ahora, ¿qué puede pasar? Si en realidad no puedo ingresar al campus, ¿cómo le mando la comunicación? Entonces, para lo cual vamos a compartir, no sé quiénes son los administradores del grupo, después me van a facilitar sus contactos y yo los voy a tener. Entonces, de esa manera, por ahí se cortó el internet, pero yo puedo terminar un tema a través de un audio de WhatsApp y lo reenvían. ¿Se entiende esto? Perfecto. Esto no significa que van a tener consultas de lunes a domingo bioestadística, porque olvídate, no existe eso, ¿sí? Con Chávez no existe eso. Claro, porque le agarra el ataque de ansiedad, entonces hay gente que quiere un profesor a la carta. No, bueno, eso no existe. Lo que sí existe es esta comunicación viable, ¿no es cierto? Por supuesto, si necesitan una consulta y obviamente algo especial, y sí, mire, profe, no voy a estar 2 semanas porque tengo que viajar porque no sé qué historia. Bueno, eso sí, eso se admite y eso puede pasar, ¿sí? Bueno,
Dicho esto, entonces eso lo vamos a hacer después que ¿cómo se llama? Antes que terminemos. A ver, vamos a borrar esto. Bien. Les cuento cómo se da el curso, cómo está dado, cómo se divide el curso. ¿Está? De los pelos. Ya lo buscamos con mi compañera. ¿Y qué pasó al final? La medicación es lo que nos Silencio, silencio. ¡Cierren el audio! Esa es otra, profe. Somos todos grandes y hay que estar repitiendo todos los sábados. Desactiven los micrófonos, desactiven los micrófonos. Y eso necesito para todos. Tanto para ustedes y para todos nosotros. Me preparé porque es lo que está indicado. Bueno, y sube por estar arreglos. No, invítale, lo dijo. La verdad es Gracias, profe. Igual hoy no voy a retar a la gente de un principio. En otro momento le digo un par de cosas, pero hoy no. Hoy les vamos a dejarlo pasar. Pero sí, es un tema ese también. Me he enterado de cada cosa. La comida. Me he enterado de cada cosa, miren. Bueno, vamos a meternos acá. A ver. Entonces, la materia se divide en dos grandes temas que van a ir en paralelo. Una parte se divide en taller de bioestadística y la otra parte se llama investigación clínica. Es decir, bioestadística y desarrollo profesional se divide Se congeló el profesor. Se le habrá ido internet. Se le fue internet al profesor, seguro. Norma, si querés, pasa tu teléfono, ponelo ahí en volví. En el link. Bueno, les decía entonces, la función que tiene enfermería, la función es la de investigación. Esas son las 4 funciones que tiene la profesión. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a salir y volvemos a entrar porque ahora sí se puede cortar. Sí, profe, me parece que le funciona mal su internet porque no le escuchamos nada. Gracias, ¿No se escuchó? profe. No, yo no escuché. profe. Salimos y volvemos. Sí, no se escucha nada. Bueno, salimos y volvemos a
Bueno, ahora sí. Vamos a compartir pantalla y les explico lo que les estaba explicando hace un ratito. Bueno, yo ya había dicho que habíamos quedado que las funciones centrales de la enfermería son 4. ¿Cuáles serán? Esto es lo que no se escuchó, profe. Yo no lo escuché, profesor, pero debe ser prestador de cuidados, administrador. No. A ver, no importa, supongamos que no la hayan, está bien, no importa que no la hayan escuchado, pero tendríamos que saber cuáles son las 4 funciones centrales de la enfermería, de la profesión. Investigación, administración, docencia, investigación y el accionar como en el campo. Educador. Educador y docencia también, claro. Cuidados. Si no hay cuidados. Asistencial. Entonces son 4. No, me estaría la palabra. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Usted va a decir 4 funciones centrales: asistencial, docente, gestión y, por supuesto, investigación. En esta última, nosotros en nuestra profesión no... esperen que voy a habilitar gente que me está pidiendo ingresar. Nosotros en nuestra profesión no hacemos mucha investigación. O sea, tenemos, para que nos demos una idea, tenemos muchísimos profesionales de la enfermería. Los profesionales de la enfermería son aquellos que tienen el título de grado, del primer grado académico, o el segundo o el tercero. ¿Sí? El primer grado académico es de licenciada o licenciado. El segundo grado académico es del magíster. Y el tercer grado académico es el doctorado. Bueno, tenemos muy poca investigación en nuestra profesión. En la Argentina tenemos muchos problemas, ¿no? En nuestra profesión. Pero bueno, uno de los graves problemas que generalmente no hacemos, es la investigación, ¿sí? Por supuesto que hay, pero no la suficiente para contar con un crecimiento y con un desarrollo mucho más profundo. Les decía que entonces, esta materia, como para que nos ubiquemos en contexto, de alguna manera nos va a permitir trabajar con herramientas que nos va a ayudar a la investigación. O sea, para investigar se necesitan herramientas, ¿no es cierto? Se necesita conocer un poco más con respecto al trabajo de la investigación. Pero para lograr eso, primero necesito lo básico, conocer esas herramientas. Como les decía, esta materia la dividimos en 2 partes, una parte de bioestadística y otra parte de investigación clínica. ¿A quién le gusta matemática? Ninguno, me dice ahora. No, a mí me gusta, profesor. A mí me gusta. ¿A quién más? Con una calculadora. A mí también. Sí. Con una calculadora somos todos matemáticos. Está bien. Con la calculadora. Está bien. La idea es la siguiente. Sepan de que acá vamos a tener relación con las matemáticas, ¿no es cierto? La bioestadística es bioestadística porque es la parte de salud. Pero en bioestadística vamos a trabajar mucho con operaciones que se relacionan con las matemáticas. O sea, vamos a trabajar con la estadística, ¿sí? Más que nada. Y la estadística es prima hermana de la matemática, por lo cual vamos a usar operaciones que tienen que ver con la lógica y con la matemática. Ese es por un lado, ¿sí? Y de ahí lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer, profesor? ¿Qué vamos a hacer en la investigación? No. Vamos a hacer ensayos, ¿no es cierto?, que nos va a permitir hacer praxis, o sea, práctica de la estadística.
Por eso les dije, este curso es para entrenarlos a ustedes para que cuando cursen investigación, una de las cosas que van a tener que trabajar es la estadística. Entonces, de acá lo que vamos a hacer es un entrenamiento, ¿sí? Mínimo, pero hay que hacerlo. Y la segunda parte que vamos a trabajar es la investigación clínica. Pero si usted acabó de decir que nosotros no vamos a investigar, no vamos a investigar, ¿sí? Porque para eso ustedes cursan otras materias que se llama metodología de investigación, taller de investigación, donde ustedes van a trabajar, van a tener que aprender la metodología de la investigación, ¿no es cierto? Van a tener que aprender a trabajar con planes, con protocolos, y en base a eso sí después van a poder ejecutar una investigación. Y entonces, ¿cómo investigación clínica? Claro, nosotros vamos a ver a manera general algunos criterios que se requieren para trabajar en investigación. No vamos a investigar, no vamos a ver metodología de la investigación, vamos a ver qué criterios necesitamos para trabajar en la investigación. Y en la investigación propiamente en seres humanos. Entonces, repito, no vamos a investigar, no vamos a trabajar propiamente en el trabajo de la investigación. No vamos a trabajar con la metodología, pero sí vamos a meternos en saber los criterios que se requieren para hacer un trabajo de investigación. Como que nosotros vamos a ver el principio de algo que después sigue. Porque claro, si ustedes ven esto, metodología, por ejemplo, de la investigación, aprenden a hacer lo que se conoce un protocolo y después hacen la investigación. Mirá todo lo que tenés que hacer para hacer una investigación. O sea, para llegar a hacer la investigación, tenés que hacer previamente todo esto. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es una puntita, es una noción sobre qué criterios, qué pautas, qué definiciones y conceptos y qué esquema se trabaja en general en una investigación clínica. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este curso. ¿Por qué te pongo tanto énfasis? Porque si no nos creemos que acá aprendemos a investigar, no, acá no vamos a aprender a investigar. Acá lo que vamos a hacer es trabajar una parte, que es el ensayo de praxis estadístico, o sea, ahí sí vamos a trabajar con supuestos datos, con inventos de datos, con diseños de datos, de la nada, con fuentes de datos, ¿sí? Pero no es que esa fuente de datos salió de una investigación que vamos a hacer nosotros, no. Para eso ustedes cursan otras asignaturas, otros cursos que tienen que ver con el taller de investigación, que ahí sí tienen para entretenerse, ¿sí? Por ahora nosotros lo que vamos a ver acá simplemente es una noción general, más que nada orientada a la investigación en seres humanos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Profesor. Bien, perfecto. Entonces, como para dejar en claro, entonces, esto nosotros yo lo estoy contando porque es lo que se viene después de este cuatrimestre, cuando cursen otras materias, sí van a aprender todo esto, que es bastante complejito. Pero acá no, acá van a ver simplemente un esquema, una noción general del tema, ¿sí? Igual que tienen para entretenerse, pero bueno, digamos que no es la complejidad de la metodología de investigación. ¿Alguien tiene noción sobre metodología de investigación? No. De alguna manera un poco, profe, porque vimos una materia con relación a investigación. Qué bien. ¿Qué materia estuviste con relación a investigación de epidemiología? Tuvimos el taller de investigación.
Cuando hicimos la primera parte de lo que era el trabajo de investigación. ¿En el primer ciclo? Sí. No. Sí, profesor, el último cuatrimestre que tuvimos taller de investigación. Y salud mental también nos hizo hacer ciertos trabajos de investigación. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahora digamos que en el segundo ciclo ustedes van a tener el curso de investigación y ahí van a profundizar un poco más de toda la parte metodológica, ¿no es cierto? Bueno, o sea que algo tenemos de noción, evidentemente. Ahora pregunto una cosa. Si tendríamos que diferenciar entre... A ver, espera un poquito. Entre la técnica y la ciencia. Si tendríamos que diferenciar entre la técnica y la ciencia, podríamos meternos inclusive, ¿no es cierto?, en la epistemología, podemos meternos en la metodología, propiamente dicha, ¿no es cierto? Ahora, podríamos meternos con la tecnología. Si hablamos de técnica, hablamos de tecnología. ¿Qué noción, qué idea tenemos sobre ciencia y sobre técnica? Mientras tanto, si quieren, pueden ir googleando qué es la epistemología y qué es la metodología, ¿sí? Ahora, mientras tanto, otros me cuentan algo. ¿Qué les parece la diferencia entre ciencia y técnica? ¿Se entendió la consigna? Algunos buscan epistemología y metodología, y otros me cuentan ahora técnica y ciencia. ¿Qué les parece? De a uno, por favor, no hablen todos juntos porque no lo entiendo. Profe, vamos. Yo la entiendo como que la ciencia en la salud me permite lograr una buena calidad de vida en base a una enfermedad. Ajá. Que la tecnología de todo esto ha avanzado con sus conocimientos y para los conocimientos y los tratamientos sobre una enfermedad también. Ajá. Bien. Lo que entiendo yo humildemente. No, está la bien, ciencia usa el método La ciencia aplica un método científico. Ajá. Y la técnica transforma o se adecua a la naturaleza, digamos, para beneficio de las personas. Ajá. O sea la técnica sería poner en práctica lo que dijo la compañera. Perdón, que se me fue. La ciencia es un proceso, profe. Es un proceso que lleva un montón de partes donde uno lo utiliza para estudiar un determinado fenómeno o algo que estamos observando o que queremos observar. Claro. Y para eso se utilizan diferentes tipos de técnicas también. O sea, uno puede usar una técnica, por ejemplo, de observación, si lo ponemos a la ciencia como en sí, o puede ser una técnica de... Yo ahora no me lo recuerdo, pero hay una que es solo observación, por ejemplo, que uno lo ve desde afuera. Hay otra, por ejemplo, que uno participa dentro de una comunidad para obtener mayor información sobre lo que uno quiere, que eso sería más o menos el tema de la ciencia. Después, bueno, tiene todo un proceso sobre el tema del método científico, cómo hay que estudiarlo, qué es lo que hay que hacer y demás. O sea, eso tiene todo un englobe más general, pero en sí la ciencia sería eso, una forma de estudiar algo que nosotros estamos viendo, es, a mi entender, ¿no? Y una técnica es el proceso que utilizamos para estudiar eso, o el proceso que realizamos para determinada acción, como por ejemplo el estudio de algo. Nosotros tenemos dentro de la carrera muchas técnicas para realizar determinados procedimientos, o, por ejemplo, muchos tenemos técnicas para poder estudiar una materia. O sea, la técnica es algo que nos lleva
lleva hacia un objetivo, hacia un determinado fin que queremos realizar. En cambio, la ciencia, a mi entender, es algo mucho más abarcativo, que es como el proceso para cuando realizamos observación y cómo recaudamos datos sobre ese tipo de observación que estamos viendo y demás. Bien. ¿Alguien más quiere contar algo sobre ciencia y técnica? ¿Nadie más me va a decir nada sobre ciencia y técnica? No se escucha, ¿eh? No se te escucha, Reina, ¿eh? Y ahora que pusiste el mute tampoco. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, yo pienso que las técnicas son las herramientas que utilizamos para llegar a una investigación científica, por ejemplo, para poder lograr llegar a la investigación. Uh-huh. ¿Y la ciencia? Y la ciencia, bueno, la utilizamos para hacer descubrimientos, qué sé yo, más. Ajá. Investigar. Tiene que ver con el descubrimiento, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí. Cintia Martínez. Brilla por su ausencia, Cintia. Cintia Martínez, ¿me escuchás? Sí, profesor, buen día. Buen día. ¿Qué puede decir al tema? Que la técnica es el procedimiento de la metodología, ya certificada científicamente, creo. Y la ciencia sirve como para investigar nuevas metodologías, nuevas prácticas, creo yo. Ajá. Pero, ¿y cuándo les parece a ustedes que aparece este descubrimiento? Por lo menos, ¿cuándo aparece la curiosidad? Desde que los hombres son, profe. ¿Cómo? Cuando existe un problema. Cuando existe un problema. O sea, aparece un problema, ¿no es cierto? Y se activan todos los lineamientos y los motores como para poder trabajar sobre ese problema. A eso es lo que nosotros podemos relacionarlo con la investigación, ¿no es cierto? Sobre ese problema. A partir, por supuesto, de curiosidades, a partir de problemáticas que se legitimen en una comunidad, en una sociedad. De hecho, así aparece. Si tendríamos que recordar los pasos del método científico, el básico. El primero, ¿cuál era? La observación. Que sea verificable, comprobable, no me acuerdo. O sea, tenemos la observación. La ciencia sería un conjunto de conocimientos del ser humano que ayuda a observar, o sea, observa y tiene que ser verificable, comprobable. Y bueno, Marisa, hablaste de conocimiento. ¿Cuándo aparece el conocimiento? A partir de una experiencia. ¿De una investigación?
¿O de no? una investigación. Y en realidad de una pregunta, profesor. Disculpe, o sea, para nosotros investigar algo, primero nos tenemos que hacer una pregunta sobre un problema, como decía el compañero, sobre algo que está sucediendo, que nosotros vemos, de lo cual no sabemos mucho. Entonces, ahí es donde comienza todo el proceso como para investigar, como para entender, hacer hipótesis y todo lo demás que estaba diciendo Marisa. Claro, tendría que haber un problema para empezar la investigación. Claro, a través de la observación que haces el planteamiento del problema. Ajá. O sea, tiene un objetivo, entonces. Sí, Tiene un objetivo. Por supuesto. ¿Y qué es la hipótesis? Que hablaron de hipótesis recién. Se abrevia así, HO. ¿Qué es la hipótesis? Recién hablaron de hipótesis. Planteamos una hipótesis. Un pensamiento, una idea, a ver. Una conclusión. Claro, yo entiendo que sí, eso es como una conclusión, es una respuesta de lo que nosotros entendemos que puede ser a nuestro cuestionamiento. Como, por ejemplo, ¿por qué llueve? Porque es un fenómeno meteorológico. Entonces, yo tengo que demostrar si realmente es un fenómeno meteorológico o no. O sea, puede ser que toda mi investigación me lleve a decir que no, realmente llueve porque la vecina estaba regando con la regadera y no porque sea un fenómeno meteorológico en un caso concreto. O sea, creo que tiene que ver con eso. Lo suponemos. Bien. Una respuesta probable. Una suposición, muy bien, una respuesta probable. Perfecto. Resulta que después tenemos que hacer lo que se conoce como comprobación, o también llamado verificación, ¿no es cierto? O también llamado, comprobación, verificación, o también llamado experimentación. O sea, tenemos que, de alguna manera, sí o sí, someter a lo que decimos para ver si se puede corroborar la hipótesis. Claro, o refutar la HO. Para lograr eso, todo eso... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, alguien dijo algo y no... O sea, que fíjense que recién hablaron de método científico básico, y de esos pasos del método científico es lo que ustedes inclusive lo vieron en la primaria, lo ves en la primaria, lo ves en la secundaria, esos pasos básicos del método científico que después se complejiza cuando queremos hacer una investigación. Pero independientemente de eso, fíjense en que siempre es la observación, arranca por la observación, donde se puede plantear un problema, donde se verifica, donde se define un problema, y después se dará un supuesto y después se procesará a ver qué es lo que hacemos con eso, si lo podemos comprobar, experimentar, dependiendo de la situación. Ahora, recién también me dijeron que la ciencia tiene un método científico. ¿Enfermería tiene un método científico? El proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería es el método científico. Podemos decir que la enfermería es una ciencia, ¿por qué? Porque utiliza un método, un proceso de atención, porque tiene un método científico. Y además, ¿por qué más es una ciencia? Porque se basa en qué? En el arte de curar. No. Observación, profe. ¿Cómo? En la observación. Porque se basa en datos, y la profesor, utilización de tenemos técnicas. datos. No, eso es porque, digamos, que es la profesión, es una ciencia, porque todo lo que recién dijeron, ¿no? Porque observa, porque trabaja datos, porque tiene un método porque científico se fundamenta. que se reúne con esos métodos científicos. Ahora, ¿por qué más es una ciencia? Porque tiene conocimiento científico. Ya lo dijimos. El fundamento, profe, está dentro del conocimiento científico. Entonces, está bien, pero estamos hablando siempre de lo mismo.
En realidad, vamos a definirlo bien claro, como para que todos tengamos en claro, en el nivel que estamos, por qué la enfermería es una ciencia. Es una ciencia porque ya dijimos que tiene un método científico, que tiene nombre, que se llama proceso de atención de enfermería, y además es una ciencia porque tiene un marco conceptual. El marco conceptual está definido por modelos y teorías. O sea, que la base del marco conceptual tiene modelos y teorías. Es decir, podemos decir que la profesión de enfermería es una ciencia porque tiene un método científico y un marco conceptual. Ese marco conceptual está basado en teorías y modelos. Seguramente ustedes vieron en el primer ciclo de la carrera los diversos modelos de enfermería y teorías y tendencias, ¿sí?, de enfermería, que fueron básicamente legitimadas en el siglo XX. Después de Florence Nightingale, siguió diversas corrientes de pensamiento, diversas escuelas filosóficas de enfermería que sentaron durante largo todo el siglo XX las diversas teorías, las diversas visiones, los diversos modelos que permitieron representar el objeto de estudio. Las técnicas, profesor. ¿Cómo? Las técnicas podría ser la técnica de enfermería. No. No. La técnica de enfermería tiene que ver con lo procedimental, ¿sí? Y que cada modelo, lo que estamos hablando es que cada modelo, cada teoría, ¿no es cierto?, cada marco conceptual que se fue gestando durante el siglo XX, le va dando diferentes miradas, diferentes visiones, diferente concepción ideológica imperante del momento. Por eso aparece una Henderson, aparece una Nancy Roper, aparece un Gordon. O sea, es evidente que durante todo el siglo XX se estuvo trabajando sobre el objeto de estudio de la profesión. El objeto de estudio de la profesión forma parte de la ciencia. ¿De qué nos diferenciamos de otras profesiones? Todas las profesiones tienen diferentes objetos de estudio. Ese objeto de estudio no sale de la nada. Sale justamente de lo que persigue la propia profesión. Ahora, si hablamos desde lo filosófico existencialista o hablamos desde la ciencia propiamente dicha, decimos que la profesión es una ciencia. Habíamos dicho porque tiene un método científico y porque tiene un marco conceptual conformado entre bases, conformado o basado por teorías y modelos. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de nuestra profesión? Que nos permite diferenciar, que nos escuchen, porque si no, que nos va a permitir diferenciar de otras profesiones. ¿Cuál será nuestro objeto de estudio? El objeto de estudio, profe, es el... en un lugar, con toda su cultura, con sus creencias, todo lo que le pasa en forma biológica, no es solo lo biológico, no es solo lo psicológico, al igual que otras profesiones, es un todo. Bien, o sea, hablamos entonces de un sujeto de atención, pero el sujeto de atención, desde el punto de vista holístico, lo ve todas las profesiones. ¿Cuál será la diferencia? Cuidado, profesor, cuidado y tratamiento del sujeto de atención. Claro, pero genéricamente hablando, el cuidado y el tratamiento también lo hace nutrición, el cuidado y el tratamiento también lo hace la medicina, el cuidado y tratamiento también lo hace la odontología. ¿Cuál será nuestro propio objeto de estudio que justamente persigue
a la mirada de nuestra profesión. Yo creo que es la parte humana, no sé, la persona en sí. Bueno, nosotros tenemos un trato directo con el sujeto de atención que otras profesiones. ¿Y que la psicología no tiene un trato directo? Sí, pero en el tema del cuidado, pues nosotros estamos con una persona que está convaleciente, es un posquirúrgico, pasó por una pérdida y Pero, estamos en la parte... Él va a la kinesiología, también hace lo mismo. Está con esa persona. ¿Cuál será nuestro objeto de estudio? Hoy tenemos que tener en claro cuál es nuestro objeto, qué persigue la profesión. El objeto de estudio definido de la profesión, genéricamente, porque va cambiando de nombre de acuerdo a los corrientes de pensamiento, pero siempre genéricamente es el mismo. Nuestro objeto, desde que nos diferencia con el resto de las profesiones, es que nuestro objeto de estudio son las necesidades y respuestas humanas. Ese es nuestro objeto de estudio. Gente, hoy tenemos que tener en claro que nuestra profesión se ocupa de las necesidades y las respuestas humanas. Ese es el objeto de estudio de nuestra ciencia. Profe, pero también en la psicología también. No. Pero si yo voy con mis necesidades al psicólogo. La psicología trabaja desde la estructura emocional. Nuestro objeto de estudio de nuestra profesión son las necesidades y las Ahora respuestas te voy a mostrar humanas. cómo... Seguramente, diferentes corrientes le va dando diferentes nombres. Por ejemplo, la escuela de Henderson, ¿no es cierto? La corriente de pensamiento de Henderson decía que se llamaba necesidades básicas. Por ejemplo, Nancy Roper aparece en la década del 60 y dice, no, esas necesidades y respuestas se llaman actividades vitales. En la década del 80, John Gordon, aparece y dice, no, esas necesidades y respuestas humanas se llaman patrones funcionales. Cada corriente de pensamiento de la profesión le fue dando diferente nombre a el mismo objeto de estudio. Que son los modelos de enfermería. De eso se trata, de eso estoy hablando. Por final, Gustavo, muy bien, hiciste un insight. Esos son los modelos de enfermería, los modelos que se fueron dando en el siglo XX. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con investigación clínica, con estadística? Justamente van mancomunados. Yo tengo que tener en claro que mi profesión es una ciencia y por qué es una ciencia, y tengo que tener en claro que el objeto de estudio que persigue nuestra profesión, el objeto de estudio científico que sigue nuestra profesión, genéricamente se llaman necesidades y respuestas humanas. Ahora, si nos paramos, por ejemplo, con Meyer Gordon, va a decir que son patrones funcionales, está hablando de lo mismo. Si nos paramos, por ejemplo, con Nancy Roper, va a decir que se llaman actividades vitales, pero todas las corrientes de pensamiento de nuestra profesión hablan exactamente de lo mismo, con diferentes miradas, ¿sí? Todas hablan desde lo biopsicosocial, pero con diferentes miradas. ¿Se entendió esto? Sí, profe. O sea, profesor, tomar al sujeto de atención en forma holística. Siempre tomamos nuestro enfoque, Norma, nuestro enfoque de nuestro abordaje es holístico siempre, pero ¿qué parte, qué cosas es holística? O sea, ¿qué es lo que nosotros asistimos a este sujeto de atención? Lo asistimos, hablando siempre de lo asistencial, desde las necesidades y respuestas humanas. Siempre desde ahí, que son integradoras, que tienen que ver con la construcción, obviamente, del sujeto y su cultura, por supuesto. Pero hoy tengo que tener en claro eso. Como decía Rebeca, entonces, desde lo biopsicosocial.
Siempre el enfoque es desde lo biopsicosocial. Por eso es holístico. Pero nuestro objeto, claro, pero como ella primero lo nombró y yo después seguí buscando a ver en qué terminaba el profe, pero creo que Rebeca lo había dicho. No, sí, lo dice como enfoque, pero yo tengo que tener claro, primero, antes de hablar del enfoque, tengo que tener claro el objeto. El objeto es ese. Necesidad y respuesta humana, ¿sí? Si yo tengo claro eso, voy a poder entender el resto. Claro, profe, por eso en los primeros procesos de enfermería lo veíamos de esa manera, o sea, las necesidades, ¿cuáles eran las necesidades insatisfechas del sujeto de atención que nosotros estábamos viendo? Pero nunca lo había relacionado como que las necesidades eran realmente el objeto. O sea, yo lo tenía entendido como que el objeto de estudio era el sujeto de atención, bueno, con lo que estaba necesitando o con las carencias que estaba teniendo, pero no que eran en sí las necesidades puntualmente dichas y las respuestas, que eso también es re importante, eso no lo tenía claro, ya lo noté. Gracias, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, gente, entonces, para el encuentro que viene me buscan los conceptos de epistemología, metodología, tecnología e investigación. Para el encuentro que viene, reitero, me buscan esos conceptos que son muy sencillos. Epistemología, metodología, investigación. Y tecnología, por supuesto. Bueno, yo me voy a copiar el teléfono que me dejaron acá, ¿puede ser? Sí, lo puso Norma, profe, que es para aquellos que no están dentro del grupo de WhatsApp y quieren integrarse, y bueno, para que usted lo tenga, cualquier cosa, mandarle mensaje. Yo no me voy a enterar. No, para que cualquier cosa le mande mensaje. Exactamente, sí. Exactamente. Está bien, yo me los voy a copiar entonces. Bueno, gente, a ver, porque si no los copio ahora. Cualquier cosa, lo repito, profesor, para usted y para todos los compañeros también, y algunos de los otros administradores también, si quieren pasar su teléfono para... Sí, yo ya pasé el mío, Norma, también. Dale, y al profe también le puse para que tenga dos alternativas. Perfecto, listo. Bueno, gente, se está por cortar, que tengan un excelente sábado y nos conectamos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, buen fin de semana. Un gusto haberlos conocido. Gracias, igualmente. Igualmente. Profe, buen fin de. Hasta el sábado, profe. Nos vemos.